Muy buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Luis Mesones Almanza y estaré a cargo de la moderación de este importante evento a través de un Viernes de Derechos Humanos, organizado por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Antes de iniciar, me gustaría compartir con ustedes algunos anuncios de importancia. En primer lugar, los Viernes de Derechos Humanos son un espacio de discusión académica que abarca una variedad de contenidos en materia de derechos humanos, incluyendo campos de la teoría, la doctrina, la jurisprudencia y las políticas públicas. Es un espacio de reflexión y análisis crítico de temas claves para la garantía y promoción de los derechos humanos en nuestro país y también en la región. Los contenidos que serán impartidos por nuestros ponentes durante esta conferencia no constituyen una opinión oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino que buscan generar un espacio de debate académico y profesional orientado a promover una mayor comprensión sobre los derechos humanos. Queremos informarles que no existe una lista de asistencia formal, sin embargo, para aquellos que deseen obtener una certificación, deben considerar el criterio establecido que consiste en permanecer al menos 90% de duración de esta conferencia. Para continuar, quisiera transmitir el saludo de nuestra directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la señora Lorenza Sarria García, quien agradece profundamente su presencia y el tiempo que han tomado para participar en este evento de tan alto valor académico. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida al magíster Luis González Salazar, quien será nuestro ponente el día de hoy. A continuación, me gustaría compartir con ustedes una breve presentación de su trayectoria. Luis Gustavo González Salazar es antropólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la misma Casa de Estudios. Ha participado activamente en la formulación de instrumentos clave de política pública en derechos humanos, como el Plan Nacional de Derechos Humanos del 2018 al 2021 y el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Ha sido predocente de la especialidad de antropología en la misma casa de estudios. Cuenta con un diplomado en estadística aplicada y ha egresado de programas especializados en políticas públicas de gobernabilidad y gestión pública, organizado por instituciones como la Universidad del Pacífico, Videnza Consultores y la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Actualmente lidera proyectos vinculados a la debida diligencia empresarial en derechos humanos en sectores como banca, minería y petróleo, con enfoques en políticas corporativas, formación de líderes empresariales y en la gestión de riesgos con perspectiva de derechos humanos. El señor González nos brindará la conferencia titulada La debida diligencia en la protección de los derechos humanos, un tema de creciente importancia, especialmente en contextos donde los sectores públicos y privados comparten responsabilidades en la prevención de vulneraciones de derechos humanos y fundamentales. Agradecemos profundamente su participación en esta conferencia, tanto a través de su experiencia y conocimientos. Y bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida al señor González. Gustavo González, amigo, adelante por favor. Hola, muchas gracias Luis, muchas gracias al Ministerio de Justicia y especialmente al Centro de Estudios por esta invitación. Durante 5 años he trabajado en el Ministerio de Justicia, en la Dirección General de Derechos Humanos, es ahí donde yo me he formado y para mí es un motivo de orgullo poder volver ahora en otra situación, ¿no? Como un invitado para hablarles acerca de un tema en el cual trabajo. Yo ya he dejado ya hace un tiempo, hace unos cuantos años de trabajar en el Ministerio de Justicia y ahora me estoy dedicando a implementar procesos de debida diligencia en derechos humanos, sobre todo en empresas del sector privado. ¿Está bien? Entonces les voy a contar un poco mi experiencia, tengo una presentación y sobre todo quiero que ustedes vean desde mi enfoque particular, que es un enfoque de una persona que implementa proyectos de debida diligencia, así que yo voy a incidir mucho en estos aspectos prácticos, operativos de la debida diligencia. Voy a comenzar a proyectar. Mm, mm. Ok, compartir. Ya, vamos. Entonces, vamos desde el inicio.
Ahí le he pedido al equipo de Luis Mesones, de repente que me pueda avisar en cuanto a los tiempos. Si es que me voy, si me sobrepaso los tiempos, por favor, si me envías una alerta, te agradeceré un montón. Entonces vamos el día de hoy, la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos, o como se conoce, simplemente debida diligencia en derechos humanos. ¿Ya? Mi nombre nuevamente es Gustavo González Salazar, soy antropólogo de pregrado y de posgrado, es una maestría en gobierno y políticas públicas y mi especialidad es la gestión de los derechos humanos. Yo cuando ingresé al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ingresé a la Dirección de Gestión y Políticas en Derechos Humanos. Entonces, nuestro principal objetivo era aterrizar los estándares en indicadores que puedan medirse, ¿no? Que puedan medirse y que puedan reportarse también, si se están cumpliendo o no. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Cuando hablamos de la debida diligencia, tenemos que remitirnos sí o sí a los principios rectores. Entonces, como un primer punto de agenda, yo les voy a presentar qué son los principios rectores y previo a ello voy a hablar acerca de qué son los derechos humanos. Yo la semana pasada estuve también en la conferencia y ahí han tenido un especialista que les ha explicado mucho mejor. Yo les voy a dar una definición bien puntual y para fines prácticos. Luego vamos a hablar acerca de la debida diligencia en derechos humanos. ¿Qué es la debida diligencia en derechos humanos? ¿Es un enfoque? ¿Es una metodología? ¿O es un modelo de gestión? ¿No? ¿Cuáles son los pilares? Es decir, como todo sistema de gestión, la debida diligencia tiene componentes o tiene partes esenciales. Eso también voy a presentarles y luego les voy a dar algunos tips sobre cómo desde las empresas u organizaciones pueden dar los primeros pasos hacia una debida diligencia. Y luego les voy a presentar un caso. Ojo que esto no se entiende solamente a nivel teórico, sino también a partir de casos prácticos, de ejemplos, de case studies, para que ustedes puedan entender cómo podemos integrar un análisis de riesgos, ¿no? A partir de un caso relacionado con una actividad empresarial, por ejemplo. Entonces, vamos, empecemos, ¿no? ¿Qué objetivos tengo el día de hoy? Ay, a ver, un ratito. ¿Qué objetivos tengo el día de hoy? Brindarles a ustedes una comprensión clara acerca de la debida diligencia. Yo creo que es un concepto que cada vez surge más para quienes están en este ámbito de las empresas y los derechos humanos, para quienes trabajan en los temas de sostenibilidad corporativa o para quienes están en los temas de ASG, que son los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Es un concepto con el cual hay que familiarizarnos y entender cómo se puede operativizar. Y luego también que reconozcan cuál es su utilidad para la gestión de los riesgos. Eso es muy importante. Cuando uno habla de debida diligencia, habla básicamente de gestión de riesgos. Y gestionar riesgos tiene un núcleo duro, que es identificarlos, analizarlos, evaluarlos y darles tratamiento. Ese es el núcleo duro de la gestión de riesgos. ¿Está bien? Entonces voy a continuar con lo primero. Cuando hablamos de los derechos humanos, podemos remitirnos a principios éticos, principios normativos, principios filosóficos, pero yo quiero que ustedes se queden con una definición muy simple. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de principios que buscan proteger la dignidad de todas las personas. ¿Está bien? Y estos estándares o estos principios son estándares mínimos de integridad que toda empresa debe respetar. ¿Está bien? Toda empresa tiene que respetar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque respetarlos les fortalece, por ejemplo, la cultura de integridad dentro de las empresas. Les permite anticiparse a riesgos. Para muchas empresas, la gestión de riesgo ya es parte de su estrategia de negocios, parte de su estrategia corporativa. Pero esta nueva mirada de riesgos hacia las personas es una novedad. ¿Está bien? Entonces, una, la importancia de los derechos humanos en las actividades empresariales es que te permite tener este enfoque de una gestión de riesgos más integral, anticiparte a riesgos que podrían afectar a las personas. Y evidentemente, si las actividades empresariales gestionan adecuadamente los derechos humanos, van a construir relaciones de confianza con sus stakeholders, ¿no? O con sus grupos de interés. Es decir, con sus trabajadores,
con sus contratistas y proveedores, con las comunidades locales y otras partes interesadas que sean relevantes. ¿Cómo se vinculan las actividades empresariales con los derechos humanos? Veamos a través de algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del derecho humano al trabajo, ¿cuál es el vínculo que tiene este con las actividades empresariales? Por ejemplo, a través de los procesos de contratación y acceso al empleo, ¿no? Que no sean discriminatorios sin criterios objetivos, por ejemplo. O a través del derecho a no ser sometido a esclavitud, a formas de servidumbre, o a trabajo forzoso, que es justamente lo que se busca prevenir en cadenas de suministro, sobre todo en cadenas de suministro muy complejas como son las cadenas de suministro del sector agroexportador, ¿no? Donde evidentemente se ha documentado que hay casos de trabajo infantil o condiciones laborales que no son las correctas o inadecuadas, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la privacidad. ¿Cómo se relaciona esto con las actividades empresariales? A través de la protección de los datos personales que una empresa pueda tener de sus propios clientes, por ejemplo, ¿no? Y de sus trabajadores. Por ejemplo, si soy una empresa del sector de salud, voy a manejar datos muy sensibles, ¿no? De mis usuarios, de mis pacientes. O si soy una empresa del sector financiero, también voy a manejar datos sensibles que si se logran exponer, voy a poder afectar, no sé, voy a poder afectar, por ejemplo, a mis clientes o a los propios colaboradores o de quienes tengo esos datos justamente, ¿no? ¿Cómo se relaciona con el derecho a la seguridad y la salud ocupacional? Es decir, a través de la prevención de accidentes, a través de la ergonomía, a través de la salud ocupacional, o cómo se relaciona con el derecho a un ambiente sano, saludable y sostenible a través de los impactos ambientales que generan las operaciones directas, ¿no? De una empresa o a través de las inversiones que también generan instituciones financieras. Ese es más o menos el vínculo que existe entre las actividades empresariales y los derechos humanos, ¿no? Es decir, toda actividad genera impactos. Entonces, lo que buscamos a través de la debida diligencia es poder gestionar esos impactos. ¿Está bien? Los principios rectores son este marco que nos abren a la discusión de la debida diligencia en las empresas. ¿Ya? Los principios rectores, seguramente muchos de ustedes han escuchado, son un marco de referencia que nos brindan herramientas para gestionar los derechos humanos en las actividades empresariales. Nacen en el año 2011, luego de muchos años de discusión, encabezado por un profesor de Harvard, John Ruggie. Este propone los principios rectores, si no me equivoco, son 31 principios que se pueden agrupar metodológicamente en tres pilares. El primer pilar le corresponde al Estado. Nos dice, el Estado es el principal responsable de proteger los derechos humanos contra abusos de terceros, incluido las empresas. ¿Está bien? El pilar de protección le corresponde al Estado. Para eso tenemos, por ejemplo, un Ministerio de Justicia que tiene un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, donde ha determinado objetivos, acciones e indicadores con los cuales busca garantizar justamente esta obligación, ¿no? ¿Cómo tiene que hacer esto el Estado? A través de políticas. Les hablaba justo hace un minuto del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, a través de leyes, ¿no? Hay propuestas normativas que han surgido desde la sociedad civil para el tema de la debida diligencia en derechos humanos y a través de la regulación y la supervisión, como lo hacen, por ejemplo, los organismos fiscalizadores, ¿no? Perdón, los órganos reguladores, o SINERMIN, o EFA, SUNAFIL, etcétera. SUCAME, justamente hoy estábamos hablando un tema acerca de los principios voluntarios y entonces toda esa labor de protección le corresponde al Estado. El pilar de respeto, que es el segundo pilar, que es muy importante, le corresponde a las empresas, ¿no? Los principios rectores dicen, las empresas tienen esta obligación de respetar los derechos humanos e incluyen un concepto o un enfoque que es poderosísimo.
que es a lo largo de toda tu cadena de valor. Es decir, no solamente las actividades que tú puedas causar, ¿no? De manera directa a través de un trabajador o a través de una política institucional, sino también a través de las relaciones comerciales, es decir, a través de tus proveedores o contratistas, o a través de los productos o servicios que tú pones a disposición en mercados o a usuarios. ¿Está bien? O sea, nos obliga a tener un análisis profundo de nuestra cadena de valor para evitar impactar sobre los derechos humanos de manera negativa. Y para llevar a cabo ese mandato, nos propone la debida diligencia. La debida diligencia como este marco de gestión, como este modelo de gestión que nos ayuda a prevenir, anticiparnos y gestionar riesgos o impactos negativos para los derechos humanos. ¿Ya? Y el tercer pilar es el pilar de la remediación. Y esta es una tarea que ya les corresponde tanto a los estados como a las empresas. Por ejemplo, tienen que asegurar mecanismos de reclamación y de remediación adecuada. Para ello, por ejemplo, pueden hacer uso de los mecanismos del Estado, pero también de los mecanismos no estatales. Las mismas empresas cuentan con sus canales éticos, canales de integridad, con sus procedimientos de quejas y reclamos, a través de los cuales buscan enterarse, recibir cuáles son las quejas, consultas, reclamos de sus grupos de interés, ¿no? Y poder gestionarlos de manera correcta. ¿Está bien? Cuando hablo de grupos de interés, me refiero a las personas que pueden ser impactadas por las actividades o por algún evento. ¿Está bien? Esos son los grupos de interés. Los que tienen vela en el entierro, se les dice en jerga. Entonces, ¿qué es la debida diligencia en derechos humanos? Recuerden, todo esto tenemos que remitirnos a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. 2011, se aprueban los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Tres pilares claves. El Estado tiene que proteger a través de políticas, leyes, supervisión y regulación. Las empresas tienen que respetarlos a través de procesos de debida diligencia. Y ambos tienen que remediar esos impactos adversos reales que hayan causado a través de las diferentes formas de remediación que hay, ¿no? Simbólicas, reparaciones económicas, compensaciones, etcétera. Esos son los tres pilares. Desde el 2011 hasta ahora, todas las certificaciones estándares toman como base principal a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Entonces, los principios rectores nos introducen un concepto potente que es la debida diligencia en derechos humanos. ¿Pero qué es la debida diligencia en derechos humanos? Es una herramienta de gestión de riesgos, mediante el cual las empresas identifican, previenen, mitigan y rinden cuentas por los impactos negativos que puedan causar sus operaciones o sus relaciones comerciales. ¿Está bien? La debida diligencia es un sistema de gestión. Es un sistema de gestión que nos ayuda justamente a prevenir, a gestionar los impactos negativos sobre los derechos humanos. ¿Por qué es importante la debida diligencia en las empresas? Por esto mismo que estamos recalcando desde hace rato, que les estoy recalcando hace rato, que es un modelo de gestión de riesgos. Las empresas, las grandes empresas ya tienen instaurados modelos de gestión de riesgos. Entonces, la debida diligencia en derechos humanos suma a estos modelos de gestión de riesgos, dándoles una madurez. Y evidentemente de esa manera gestionas y te anticipas a riesgos que puedan significar, por ejemplo, que tengan consecuencias legales, que tengan consecuencias financieras, como sanciones, cierres temporales, no sé, que tengan consecuencias reputacionales, ¿no? Boicots a tu marca, por ejemplo, ¿no? O que tengan consecuencias
Básicamente esa, ¿no? O sea, reputacionales, financieras, legales, entre otras. Entonces, es importante porque la debida diligencia es un modelo de gestión de riesgos que nos ayuda justamente a salvaguardar el valor en las empresas, ¿ya? Lo que signifique valor para las empresas. También es importante porque son exigencias de mercado. En mi experiencia práctica, trabajando con empresas, muchas de estas no llegan porque se los exige una norma. Sabemos que en el Perú no hay una norma que les exija implementar procesos de debida diligencia. Lo hacen porque son parte de cadenas de suministro globales o porque tienen clientes o mercados que ya les exigen que demuestren procesos de debida diligencia. ¿Está bien? Lo importante aquí de la debida diligencia es que son sistemas de gestión que tienen que ser demostrables. No es como antes, cuando hablábamos de la responsabilidad social, que era más bien un tema de voluntariedad, ¿no? Filantropía. En cambio, la debida diligencia es gestiónalo, pues. Gestiona. Establece un sistema de gestión. Entonces, como segundo factor importante es que son exigencias ya de mercado. Cada vez más clientes, más mercados prefieren trabajar con socios comerciales que cumplen con los estándares éticos en conducta empresarial responsable, etcétera. ¿Está bien? Ese es un driver bien potente, créanme, porque muchas de mis experiencias llegan a partir de eso. O sea, es una empresa A que para ingresar al mercado B tiene que implementar un proceso de debida diligencia. O un proveedor que para tener un contrato con, con otra empresa, la empresa le pide un sistema de debida diligencia. Entonces, evidentemente no tienen especialistas y ¿qué hacen? Voltean al mercado y ven, oye, ¿quién puede preparar estos servicios de debida diligencia? Un tercer driver es el tema de la presión normativa, ¿no? Estamos ahorita en una tendencia a las normas relacionadas a debida diligencia, sostenibilidad, entre otras, finanzas sostenibles, etcétera. ¿Está bien? Es un tema también de presión normativa. Acá en Perú contamos con un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que no es vinculante o no genera obligaciones directas para las empresas, pero en otros continentes sí existen normas. Habrán escuchado ustedes en Europa que el año pasado se aprobó la directiva sobre debida diligencia en sostenibilidad corporativa. Y miren el nombre, ¿ah? El nombre es sostenibilidad corporativa, no es derechos humanos. Entonces, es un enfoque más integral que el solo hecho de los derechos humanos. Entonces, ya hay normativas que lo están abordando desde un enfoque incluso más integral. En Alemania se aprobó la ley en el 2021, la ley de debida diligencia en cadenas de suministro, que entró a operar recién en el 2023. En Francia existe una norma del deber de vigilancia del 2017. En Noruega existe una norma de transparencia que también exige procesos de debida diligencia y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces tenemos un panorama que cada vez se está yendo de principios voluntarios o a normas que buscan ser vinculantes. Y eso también está generando bastante presión en las empresas para que puedan implementar procesos de debida diligencia. Es decir, adecuarse a las normativas. ¿Ya? Pero también yo diría que tiene que ver mucho con un tema de liderazgo y cultura organizacional. Las empresas también están cambiando su enfoque a ya no ser simplemente, por ejemplo, eh, buscar no solamente el tema de las ganancias, evidentemente eso es lo que sostiene a las empresas, pero también poner o incorporar a las personas en el centro de sus decisiones. Hay empresas que, por ejemplo, tienen como a los colaboradores, los tienen como que son sus primeros clientes, porque saben que la empresa funciona a partir de ellos.
a partir de que ellos se sientan valorados, a partir de que ellos se sientan respetados, que trabajen en buenos ambientes laborales. Entonces, cada vez están integrándolo como parte de su cultura, como parte de su cultura organizacional, ¿no? Una empresa que, por ejemplo, donde un trabajador sabe exigir, por ejemplo, que se cuenten con los adecuados equipos de protección personal. No hago ese trabajo porque es peligroso y puede poner en riesgo mi vida y la de mis compañeros, por ejemplo, ¿no? Eso es trabajar la cultura. Y cada vez las empresas están incorporando, diría yo, dentro de sus valores el tema de los derechos humanos, ¿no? Poner en primer lugar, por ejemplo, los casos de acoso y discriminación no son parte aquí. Aquí los rechazamos tajantemente, ¿no? Y las personas son libres de denunciar cualquier hecho, etcétera, relacionado a eso. Entonces, tenemos estos drivers. Yo creo que a ustedes les puede interesar el tema normativo, que es muy, es muy importante. A mí particularmente lo veo desde un tema de gestión de riesgos, porque los negocios tienen que, ya cuentan con modelos de gestión de riesgos e incorporarle este enfoque de debida diligencia en derechos humanos les suma, los hace un sistema de gestión de riesgo mucho más maduro, mucho más potente. Y como les decía que es un sistema, todo sistema tiene partes, ¿no? Tiene pilares, tiene procesos que tienes que vigilar, que tienes que monitorear, que tienes que establecer pasos, bases, o sea, tienes que generar un sistema de gestión en derechos humanos, sinónimo de debida diligencia en derechos, o sistema de debida diligencia en derechos humanos. Y todo esto empieza, digamos, con la gobernanza. ¿Está bien? La gobernanza se refiere a, como primer paso de la debida diligencia, la gobernanza se refiere a que las empresas cuenten con políticas, procedimientos, estándares, normas de desempeño o normas operativas, perdón, alineadas a los derechos humanos. No sé si ustedes han visto la política de derechos humanos de Nestlé o la política de derechos humanos de Microsoft, ¿no? Ya cada vez las empresas tienen un documento declarativo que en teoría tiene que cumplir con todos los estándares que es aprobado por el más alto nivel de la empresa, tiene que definir claramente cuáles son estas expectativas. Es decir, yo como empresa del rubro textil, voy a decir cuáles son mis compromisos en mi política de derechos humanos. Voy a asegurar, por ejemplo, salarios justos, porque yo sé que en mi sector es un tema crítico. Voy a asegurar que se cumplan las jornadas laborales de acuerdo a ley. No voy a discriminar, ¿no? Entonces, en una política de derechos humanos, que es el primer paso de la debida diligencia, uno establece cuáles son estas expectativas o estos compromisos o también, si ustedes quieren llamarle, exigencias para sus partes interesadas. Por ejemplo, si yo en mi empresa digo, en mi empresa Ande Sostenible rechazamos cualquier forma de discriminación. Eso implica que si yo soy un proveedor, tengo que también respetar esa política. Si yo soy tu proveedor, tengo que respetar tu política. ¿Está bien? Entonces, el primer paso de la due diligencia es la gobernanza. Y la gobernanza se traduce en contar con políticas, sistemas de gestión, políticas, normas operativas, pero también definir responsabilidades. Porque si si nos quedamos en la declaración, luego ¿quién gestiona? ¿No? ¿Quién es el responsable de los derechos humanos en las empresas? Hay que definirlo. Puede ser una gerencia, puede ser un oficial, como los oficiales de cumplimiento, los oficiales de ciberseguridad. Puede haber una gerencia. La gerencia de repente de compliance o de legal va a asumir ahora el tema de derechos humanos. ¿Está bien? Porque tiene el know-how, no sé. O la gerencia de sostenibilidad que está en boga. La sostenibilidad es un poco más amplia, tiene que ver con la gestión y el reporting de tu gestión ambiental, social, de gobierno corporativo, etcétera. Entonces hay que ver quién en la empresa se va a hacer cargo de esto. O si lo vamos a ver a través de un comité, ¿no? Es decir, un comité transversal en la empresa. Así como existen comités de seguridad y salud ocupacional o comités de éticas, también hay comités de derechos humanos,
donde se busca que representantes de las áreas críticas estén ahí, se sienten, monitoreen sus compromisos y reporten que están cumpliendo con sus compromisos en derechos humanos. ¿Ya? Algunas cositas más que están en gobernanza, el tema de los recursos, ustedes saben, sin recursos no se hace nada. Si no se destinan recursos a la formación, a la capacitación, e incluso a desarrollar procesos de debida diligencia con todo lo que cuesta, no, eso queda en nada. El segundo pilar, el segundo punto, es la gestión de riesgos, ¿ya? Que para mí es el pilar angular, es la piedra angular, ¿no? Es la piedra angular de la debida diligencia. La gestión de riesgos que involucra que tú identifiques tus riesgos a partir de tus procesos estratégicos en la empresa, pero también a partir del mapeo de tus stakeholders, de tus grupos de interés. Los identificas, los evalúas, es decir, estableces niveles de riesgos. Este es un nivel crítico o este es un nivel insignificante, no sé, y estableces planes de acción para mitigar, para prevenir o para remediar tus riesgos. ¿Ya? La gestión de riesgos también tiene un componente importante que es las consultas con tus grupos de interés. Es decir, tus grupos de interés te van a ayudar a mapear qué tipo de impactos estás generando tú. No solamente tus colaboradores, tienes que tener una estrategia para ir a dependiendo del sector en el que tú estés, cuáles son tus grupos de interés más importantes. ¿Está bien? Un tercer componente es la cultura en derechos humanos. La cultura pasa por establecer procesos de formación, programas de formación sobre derechos humanos, sobre debida diligencia. De repente yo en mi organización he identificado que el área de compras o el área de logística enfrenta mayores riesgos o hay mayor probabilidad de riesgos en derechos humanos. Entonces los capacito a ellos especialmente, con un montón de casuística, ejemplos ad hoc, para que estén preparados para prevenir cualquier tipo de impacto negativo. Por ejemplo, para que ellos establezcan en los contratos requerimientos, cláusulas relacionadas a derechos humanos, o a temas sociales, o a temas ambientales, o a temas laborales. ¿Está bien? Entonces, la cultura pasa por procesos de formación, pero también por cómo vivimos el día a día en la empresa, los derechos humanos. Que te llegue un correo el 10 de diciembre diciendo, hoy es el Día de los Derechos Humanos. Recuerda que en empresa Ande Sostenible tenemos esta política, tenemos este canal y para que tú puedas reportar cualquier incumplimiento, ¿no? O en el día no sé, pues, en el día de el trabajo infantil, se envía un mensaje a todos los proveedores diciendo, reafirmamos nuestro compromiso con eliminar cualquier forma de trabajo infantil. La cultura también pasa por cómo se vive en el día a día los derechos humanos. ¿Está bien? Y en eso son capos las áreas de gestión humana. Cuarto pilar, gestión de quejas y reclamos. La gestión de las quejas y reclamos se refiere a los mecanismos que tenemos en las empresas, que existen en las empresas, por ejemplo, canales, procedimientos y personas para poder recoger, atender, gestionar y resolver cualquier queja y reclamo que tenga un impacto sobre los derechos humanos. ¿Está bien? Entonces, acá lo que se busca asegurar es que tu mecanismo de quejas y reclamos sea accesible para todos tus grupos de interés. Por ejemplo, ¿no? Si cuentas con una plataforma, pero si tú operas a 4.000 metros de altura, ¿tú crees que la gente va a ingresar a tu plataforma? Que sea accesible en términos también de idioma, ¿no? Si yo opero, por ejemplo, en la selva, en la Amazonía, tendré que tener un mecanismo específicamente, no sé, pues en chipío, en el idioma que corresponda. Con el idioma, estoy pensando en idiomas de Loreto, pero bueno. También tengo que asegurar la legitimidad de mi mecanismo. ¿Cómo? A través de procesos participativos, es decir, cómo yo integro las percepciones, las opiniones de mis grupos de interés
en el ciclo de construcción de mi mecanismo de quejas y reclamos, en el diseño, en la atención, en la resolución, ¿no? Está bien, entonces ahí lo que se busca es asegurar algunos criterios básicos: legitimidad, accesibilidad, transparencia, em, diálogo, entre otros. Y el quinto pilar de la debida diligencia es la comunicación del desempeño. ¿Está bien? Eh, y acá lo que se espera es que las empresas puedan generar informes o reportes sobre sus avances y desafíos en materia de debida diligencia. Ya muchas empresas comunican su desempeño en derechos humanos a través de informes de sostenibilidad, le llaman. ¿Está bien? Son informes que les ayudan a las empresas a comunicar, por ejemplo, toda su gestión en temas ambientales, en temas sociales, en temas de derechos humanos, en temas de corrupción, etcétera, y que los ponen a disposición pública. Muchas veces estas empresas ponen a disposición, están a disposición pública, mejor dicho, para que sus grupos de interés puedan un poco conocer cómo es su gestión. A veces están dirigidas a grupos específicos como son sus inversionistas o sus accionistas, ¿está bien? Pero ya, como tienen ese carácter público, cualquier persona puede acceder y enterarse un poco sobre el desempeño. Lo importante es que comuniques el desempeño y que te asegures de que esa comunicación esté culturalmente o contextualmente adaptada a las personas a las que quieres llegar. ¿Está bien? Hay prácticas muy maduras, yo he visto que donde empresas, por ejemplo, empresas del sector minero, que cuentan con reportes anuales de derechos humanos. Ya he visto también empresas como Coca-Cola, que tiene su reporte, no sé, creo que hasta hace algunos años sacaba un reporte anual sobre derechos humanos y te indican cómo lo gestionan, em, cómo lo monitorean, cuáles son sus principales impactos y sus planes de acción, etcétera. Y evidentemente en todo este proceso, por el enfoque de derechos humanos, la participación de stakeholders es clave. Y aquí, en el lado derecho, o sea, evidentemente este es un modelo de diligencia que no me lo he inventado yo, sino que se basa en comparar estándares. Uno revisa los principios rectores que les hablaba al inicio, pero también si revisas la guía de la OCDE sobre conducta empresarial responsable, si revisas los indicadores del GRI, que es un estándar de reporte de sostenibilidad, si revisas la guía de diligencia del Consejo Internacional de Minería y Metales, que es el ICMM, y así vas comparando cuáles son las exigencias y tú vas estableciendo un modelo de debida diligencia. Por cierto, este es un modelo en el cual, con el cual trabajamos nosotros desde donde yo trabajo, que es una consultora Responde. Este es un modelo que hemos establecido, ¿no? En base a una comparación de varios estándares. Y si ustedes quieren llevar a la práctica este tema de la debida diligencia, yo les diría que empecemos por el tema de gobernanza. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de gobernanza, hablábamos de la política, principalmente. La política, la estructura de gobierno, el presupuesto, los KPIs, los incentivos también, etcétera. ¿Ya? Pero todo empieza por una política, ¿no? Que contemos con una política de derechos humanos. Si es que quieres dar un primer paso en la debida diligencia. ¿Y qué debe tener una política? Al menos tiene que tener 5 contenidos esenciales. Y acá me voy a basar en contenidos que ha trabajado, por ejemplo, el PNUD a través de un curso que se llama, bueno, que no está disponible para todo público, pero estuvo disponible en el verano, un curso muy bueno del PNUD. En eso me estoy basando estos contenidos. Eh, el primer paso es que en una política uno tiene que definir su compromiso empresarial, ¿no? Por ejemplo, que es este texto introductorio en el que tú dices, yo desde Andes Sostenible, desde compañía minera Amaru Warma, no sé, me comprometo a cumplir con los derechos humanos establecidos en la Carta Internacional y los principios y los derechos laborales fundamentales establecidos por el OIT y sus convenios. Bla, bla. ¿Está bien? Entonces, es una primera declaración que es como un texto introductorio. Luego, en una política, lo que tienes que tener clarísimo
es cuáles son tus principales impactos, ¿ya? Puedes irte por la rama sencilla de decir, oye, me comprometo a respetar los 5 derechos laborales fundamentales, ¿no? No discriminación en el empleo, seguridad y salud en el trabajo, entornos laborales seguros, libres de violencia. Vamos, pero pasa también por reconocer, de acuerdo a tu sector y contexto, cuáles son tus principales impactos y riesgos. Entonces tendrás que establecer expectativas y compromisos de manera especial frente a esos impactos y riesgos. Si yo soy una gran empresa del sector agroexportador, tendré que meterle mucho ojo al trabajo infantil y a las condiciones laborales. ¿Está bien? Si yo soy una empresa del sector extractivo, como la minería o como hidrocarburos, tendré que tener mucho ojo, por ejemplo, con el tema del uso de la fuerza y la conflictividad. ¿Ya? O si soy yo una empresa de el sector financiero, de la banca corporativa, tendré que meter mucho ojo en mis evaluaciones ASG o en el due diligence que haga o las evaluaciones de impacto en derechos humanos en los proyectos que yo financio, en mis portafolios de inversión, etcétera. Entonces pasa también porque tú mismo te analices y establezcas claramente cuáles son tus riesgos y oportunidades. Y luego, el paso número 3 es que establezcas principios. Una vez que ya he identificado esos riesgos, marcaré una declaración. Por ejemplo, rechazo cualquier forma de trabajo infantil, no trabajo con proveedores que estén acusados o que eh, por formas de trabajo infantil, por ejemplo, ¿no? O rechazamos cualquier forma de discriminación y esperamos que esto también sea asumido por nuestros proveedores, contratistas y otras partes interesadas. Ya establecemos cuáles son los principios y las exigencias. O promovemos entornos de trabajo seguros, saludables para las personas, entre otros. Lo importante también de una política es que tenga cuál es el canal de consultas y denuncias. Que tú en tu política puedas establecer un capítulo o una sección donde digas, oye, cualquier incumplimiento, aquí, a este canal, a este número, a este correo. ¿Está bien? Y eso va a depender del tamaño. Si eres una MIPE, si eres una MIPE, pues basta con que pongas tu número y tu correo. Pero si eres de repente una gran compañía, puedes armar toda una plataforma de denuncias. ¿Ya? Y como quinto paso, en tu política también tiene que estar claramente establecido cuál va a ser el proceso de monitoreo y evaluación. ¿Quién va a llevar a cabo el monitoreo? ¿No? ¿Qué área? ¿Cada cuánto tiempo se va a evaluar los compromisos establecidos en esta política, etcétera? Mm, y yo ya estoy casi por terminar, pero antes de terminar, yo quisiera presentarles aquí un caso que lo he armado a partir de un caso real que pasó a inicios de los años 2000, para que ustedes puedan identificar, de repente puedan comentar en el chat qué riesgos se identifican para los derechos humanos y otras preguntas que yo les voy a formular. ¿Está bien? Ya para cerrar esta sesión. Y voy con el caso. De repente lo han escuchado ustedes. Fue un caso mediático en Cajamarca. Caso de Choropampa se llama. Les voy a contar, ¿ya? El año 2000, en la región Cajamarca, un camión contratado por una gran minera derramó 151 kilos de mercurio metálico a lo largo de 40 kilómetros de caminos rurales. El mercurio altamente tóxico contaminó varios pueblos. Muchos campesinos, sin conocer el peligro, lo recogieron con sus manos, creyendo que era plata líquida. Acá hay un poco de ficción también, por si acaso. Docenas de personas, incluyendo niños, sufrieron graves problemas de salud por envenenamiento. Mercurio. La empresa inicialmente minimizó el riesgo, ofreciendo dinero a los pobladores a cambio del mercurio, en vez de advertirles y protegerlos. Luego se descubrió que la compañía no tenía un plan de emergencia, ni medidas de seguridad correctas para el transporte de sustancias peligrosas.
El caso evidencia una falta de debida diligencia en derechos humanos, evidentemente. Lo interesante, que este camión que transportaba estas sustancias peligrosas no era un camión propio de la empresa minera, era un proveedor. Y por eso ahí va la importancia de hacer debida diligencia en cadenas de valor. Entonces, a partir de este caso, quizás me puedan comentar ustedes a través del chat qué riesgos de derechos humanos observan ustedes, ¿no? O debió identificar la empresa minera antes del accidente. Perdón, un ratito, ya. ¿Qué medidas de prevención y planes de contingencia podrían haberse implementado? Está bien, perdón, ahora voy a volver a proyectar. Ya, ahora sí. Acá está. Ok. ¿Qué medidas de prevención y planes de contingencia podrían haberse implementado y cómo debería haber actuado la empresa tras el incidente para remediar el daño respetando los derechos de las personas afectadas? Entonces, a ver, voy a tratar de leer el chat. Si alguien desea participar en el chat, enviando sus Eh, comentarios a este primer caso. Te escucho, Luis. sí, bueno, en primer lugar, agradecerte, Gustavo, por tu excelente presentación, sobre todo muy didáctica. Creo que hay muchas personas que bueno, dentro de este espacio, ¿no? Que hay muchas personas que también tienen diversas especialidades y consideran pues que es una temática importante para abordar. Em, Antes de continuar, ¿no? Mientras que nuestros participantes van escribiendo sus preguntas, quiero dar algunos anuncios de importancia. En primer lugar, indicarles a los participantes que en la parte inferior ustedes pueden encontrar la caja de preguntas y respuestas que dice Q y A, ¿no? Pueden ahí ir escribiendo. Veo que ya van llegando las primeras preguntas a esta presentación. Y antes de continuar con ello, solamente mencionarles que a través de nuestro webinar chat ya hemos venido colgando, para empezar, el link de nuestra próxima conferencia de los lunes universitarios, ¿no? Que abordará el tema de la argumentación e interpretación constitucional. Será el día lunes 23 de junio a las 11 de la mañana. Les estamos dejando el link para sus inscripciones. Además, mencionarles, ¿no? A los asistentes que también hemos colgado el link sobre la biblioteca virtual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde ustedes van a poder encontrar la diversa oferta académica que tiene principalmente el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Ustedes pueden encontrar todas las conferencias que realizamos, los diversos cursos MOOC también que se dictan a través del Centro de Estudios, y bueno, ¿no? También ustedes van a poder encontrar ahí los videos de las conferencias y claro, desde esta próxima semana ya estará disponible esta presentación que estamos realizando actualmente. Indicarles también a nuestros participantes, ¿no? Que pueden seguirnos a través de nuestro LinkedIn del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, donde no solamente publicamos la diversa oferta académica, sino principalmente las actividades que venimos desarrollando, ¿no? A nivel nacional, dentro de Lima Metropolitana, y bueno, también ¿no? Las diversas conferencias, seminarios y cursos, ¿no? Del Centro de Estudios. Para finalizar, indicarles, ¿no? Que ya que estamos en la parte final de esta presentación, ya hemos también publicado un link sobre la encuesta de satisfacción de esta conferencia. Con ello, no solamente ustedes nos pueden ayudar a poder mejorar esos ciclos de conferencias de los viernes de derechos humanos, sino que además también pueden llenar con sugerencias sobre algunas otras temáticas que podemos seguir abordando viernes a viernes. ¿Ok? Entonces, solamente con estos anuncios, eh, Hay algunos eh, comentarios, Luis, sí, ¿no? Por vamos a ejemplo, comenzar a leer las preguntas, ajá. ¿no? Para que puedas ir contestándolas y, claro, ¿no? Volver a invitar a nuestros participantes a que puedan comentar, ¿no? Este caso que está presentando nuestro ponente. Vamos entonces a empezar con las preguntas. Seguramente en las últimas preguntas que nos hagan deben estar relacionadas al caso.
Perfecto. Eh, ok, entonces dice, en primer lugar dice, lo has mencionado, por ejemplo, has mencionado el caso de Coca-Cola, pero nos indican, ¿puede darnos algunos otros ejemplos de empresas en el Perú que apliquen exitosamente el proceso de debida diligencia en derechos humanos? Ya. Está bien. Exitosamente es una cualidad que, a ver, para medirla hay que, no sé, pues, hay que establecer una metodología. Pero sí hay empresas que en el Perú vienen implementando procesos de diligencia. ¿Quiénes son? Principalmente yo te voy a hablar por sectores. Minería. Minería es el sector líder debido al contexto que también en el que opera. Ciertamente, sabemos, los proyectos y las operaciones mineras generan muchas expectativas. Entonces, la minería, que básicamente es em, transnacional, es decir, que tiene matrices o casas matrices en otros países, implementa periódicamente procesos de debida diligencia. O sea, muchas empresas mineras aquí ya van por su tercer proceso de debida diligencia, porque lo hacen cada 3 años, otras lo hacen cada 2 años, otras lo hacen cada 5 años. Entonces, el sector minero yo diría que es uno de los sectores que lidera este tema de la debida diligencia, pero eso no quiere decir que evidentemente em, em, esté evitando todos sus riesgos e impactos, ¿no? Nuevamente, la debida diligencia te ayuda a gestionarlos y hacer todo el esfuerzo por prevenirlos. ¿Está bien? Pero tenemos también grandes retos a nivel de país. Muchas veces las actividades empresariales operan en contextos de baja institucionalidad y eso genera muchos problemas. Entonces, hablando, es el sector minero, yo diría que es uno de los más importantes. Luego vendría el sector agro. El sector agroexportador también es un sector que justamente por su acceso a mercados exigentes, que les piden certificaciones, que le piden que demuestren sistemas de gestión, también es uno de los sectores que más ha avanzado en los procesos de due diligencia. Un tercer sector, podríamos decir el sector textil, que también su mercado está en el exterior, ¿no? Es decir, el sector textil también, por ejemplo, si yo quiero venderle a Lacoste, quiero venderle a cualquier otra marca, tengo que demostrarle mi debida diligencia. Tenemos esos tres sectores y luego también hay avances, hay avances. O sea, yo conozco también desde el sector aeroportuario, han avanzado en un proceso de diligencia, el sector de banca, el sector de seguros. Pero si hablamos de sectores más o menos sólidos, está el sector minero, el agroexportador. Ok, entonces vamos a continuar. Veo que hay algunos comentarios principalmente a tus preguntas. Si tú deseas, puedes abrir el chat y ¿no? A continuar de repente con esa dinámica de las preguntas que tenías planteadas. Oh, sí, o sea, mira, acá del caso, ¿no? No hubo una correcta identificación de riesgos, hay un tema de contaminación ambiental, hay un tema de que la empresa no pudo asegurar que su proveedor, ahí no les conté el detalle, pero fue un proveedor de transporte, de logística, de transporte, transporte de insumos críticos, que cometió esa falla. Entonces, hay también una responsabilidad de la empresa por no asegurar que su proveedor cuente con planes de acción correctos, con respuestas frente a emergencias, con todas las medidas de seguridad y los protocolos que corresponden, ¿no? Previo, pero también post, porque hubo también negligencia de pedirle a la población local que les ayude a recoger el mercurio. ¿No? Y el daño que eso causó fue terrible. Ahí algunos han comentado la cantidad de personas que fallecieron por los efectos adversos o los daños colaterales, etcétera. Entonces, ese es un caso que ocurrió a inicio de los 2000, pero en verdad es un caso icónico porque ayudó a cambiar muchos sistemas de gestión en el sector minero. O sea, es decir, sirvió para que, para que el sector minero se diera cuenta la importancia del tema de la salud, de la seguridad, ¿no? Del safety, de la seguridad ocupacional en su sector. Ujú. Ranza, por ahí se cometió una negligencia. Así es, ya, debida diligencia en cadena de suministro. Así es, el enfoque en tu cadena de suministro. Sí, acá hay una pregunta, Ajá. indican, dice lo siguiente. Dice, ¿cómo aplicaría la debida diligencia de respeto, dice, a los derechos humanos por tal parte de las autoridades dice, policiales en situaciones de protesta, marchas, huelgas, paros, etcétera? Gracias. Ah, bacán, bacán. Ahí, por ejemplo, ya, si lo vinculamos a las actividades empresariales.
¿no? Por ejemplo, hay una protesta, hay un conflicto social en una zona minera. ¿Está bien? Entonces, ustedes saben que las empresas tienen convenios con la Policía Nacional para que brinde seguridad, ¿no? En los exteriores, etcétera. Va. Entonces, yo como empresa lo que tengo que asegurarme es a través de un acuerdo de entendimientos, y esa es parte de mi diligencia, que el personal que envíe la Policía Nacional esté debidamente capacitado. ¿Está bien? Que además cuenten con registros de incidentes. O sea, yo no tengo autoridad sobre la policía, pero tengo un acuerdo entre partes que me ayuda a comprometerme también a mí. Yo, por ejemplo, como empresa también te voy a capacitar. O sea, voy a destinar de mis fondos para que el personal PNP reciba capacitación en temas de derechos humanos, en tema de uso proporcional de la fuerza y entre otros estándares. ¿Está bien? O sea, mi debida diligencia para la policía en contextos de conflicto y actividades empresariales pasa por ahí. Ahora, si yo me voy a mi contratista de seguridad privada, que también es otra posibilidad, a veces tengo policía, pero también tengo seguridad privada para los interiores de mi empresa, ¿ya? La debida diligencia pasa porque yo le pida a ese contratista, por ejemplo, que no me contrate a nadie que tenga historial, denuncias relacionadas a violencia, abusos, etcétera. ¿Está bien? Pasa por hacer un due diligence a las personas. Pasa por también exigir a la empresa que me demuestre su programa de capacitaciones. ¿Ves? La diligencia pasa por que me demuestres, no porque me digas que lo vas a hacer o que tienes la intención de hacerlo. Ok, capacitas en derechos humanos, muéstrame tu sílabo, tu contenido, registros fotográficos, bla, 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 lista de asistencia. Acá. Muéstrame tu análisis de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que tú has identificado en cuanto a la seguridad patrimonial? Por ahí pasan los temas de debida diligencia cuando se trata de uso de la fuerza y actividades empresariales. Sí, continuamos con las preguntas. Acá, bueno, voy a intentar de traducir la pregunta. Dice, para el sector debe ser agroexportador, ¿no? Dice, ¿no es acaso donde hay mayor precariedad laboral? ¿El derecho al trabajo digno no es un derecho humano? Preguntan. Sí, los temas laborales son un tema crítico en el sector agroexportador. Los conflictos sociolaborales es un tema bien crítico para el sector agroexportador. Am, Son un tema, evidentemente, son un tema crítico que hay que prestarle mucha atención, pero también en el sector agroexportador hay otros temas gravísimos, que son los temas relacionados a acceso a agua, escasez hídrica, disputas por recursos hídricos, etcétera. Y en condiciones laborales está pues todos los adecuados usos de los equipos de protección personal, las jornadas laborales, todos esos temas. Sí es un tema crítico, así es. Y sí es un derecho humano, efectivamente. Y en las debidas diligencias buscamos cubrir también esos aspectos. Es decir, una debida diligencia tiene que también involucrar a los trabajadores en campo, ¿no? Tienes que ir a campo, observar, entrevistarlos. Tienes que pedirle al jefe de recursos humanos que te dé todos sus lineamientos, RIT, no sé, pues RIT, Reglamento Interno de Trabajo, reglamento para descansos, no sé, todos los documentos y tú tienes que evaluar ahí si se viene cumpliendo o no. Ujú. La siguiente pregunta dice, ¿sería útil establecer en el Perú una ley específica sobre debida diligencia obligatoria para las empresas como en otros países? ¿Por qué? ¿Por qué sería útil? Mm, mm, Es una pregunta un poco... Yo diría, a ver, mm, justo estaba pensando acerca de eso. A ver, tenemos ya organismos, agencias reguladoras que deberían fortalecer su trabajo, ¿no? Tenemos a la SUNAFIL, temas laborales, a la OEFA, temas ambientales, que creo que podríamos pasar por fortalecer su trabajo ahí. Establecer una ley, creo que incluye un proceso de negociación, y ustedes saben, eh, las leyes finalmente de debida diligencia se aplican incluso en Europa,
tienen un alcance, por ejemplo, a empresas con cierta cantidad de trabajadores hacia arriba, ¿ya? Si hacemos ese ejercicio por establecer un mínimo de trabajadores de empresas a las cuales estarían sujetas a ley, sería un universo muy reducido de empresas, en el caso de Perú, y además las negociaciones tendrían que ir con muchas empresas que operan en Reino Unido, en Europa, en Estados Unidos, porque la mayor parte de empresas grandes aquí en el Perú son empresas subsidiarias. Entonces, la negociación pasaría con ellos, discutir una ley, por ejemplo. Y bueno, es un tema bien complejo, como ven, ¿no? O sea, es decir, si hablamos de una ley que se discuta, que es con las diferentes partes interesadas, tendrías que ir a discutir entonces con las casas matrices que no son necesariamente en Perú. Y que esas casas matrices muchas veces cumplen estándares también muy altos, porque operan en otras regiones, ¿no? Y otro que también creo que tenemos un grave problema al creer que la ley va a solucionar el problema, ¿ya? De repente la ley no soluciona nada, más bien crea incentivos, como dicen los mismos hasta las MIPES, las medianas empresas, cuando están obligadas a cumplir con las exigencias de sus clientes, te dicen, estos son costos. O sea, yo soy un empresario que tengo 20 trabajadores y ahora la empresa me pide que tenga un canal de denuncias, una política de seguridad y salud, un reglamento, una política de derechos humanos. Oye, estos son costos que yo tengo que tengo que ir asumiendo. Entonces, yo diría que hay que discutirlo, hay que discutirlo eso, hay que ver cuáles son los beneficios de hacerlo. Por ahí los beneficios son una cierta estandarización, pedidos uniformes para todas las empresas, podría ser eso, pero también ya, como le dije, las grandes empresas que son las que están sujetas a estas normas de diligencia, que ya operan en el Perú ya tienen altos estándares, porque la mayoría son subsidiarias de casas matrices afuera. Perdón, Luchito, no te escucho. Estás con el... Sí, disculpa. ¿No? Continuamos con las preguntas, decía, antes de continuar, volverle a mencionar a nuestros participantes, ¿no? Que contamos con un webinar chat donde estamos publicando la próxima conferencia del lunes de universitarios, donde abordará la argumentación e interpretación constitucional. Ese será el lunes 23 de junio a las 11 de la mañana. Hemos dejado el link para las inscripciones. Volverles a mencionar que puedan acceder a nuestra biblioteca virtual del Minjus, donde pueden encontrar diversos recursos digitales, ¿no? Hemos colocado el link y también si necesita algún tipo de ayuda, ¿no? Inducción para poder hacer uso de esta biblioteca, también ahí estamos compartiendo con ustedes un grupo de WhatsApp donde pueden Ujú. absolver cualquier tipo de duda. Mencionarles también que en breve vamos a colgar un link acerca de nuestro grupo de WhatsApp, donde ya tenemos tres grupos, ¿no? Donde generalmente no solamente compartimos las actividades de los viernes de derechos humanos, sino también los videos grabados, así como las ponencias y las presentaciones en PPT de nuestros ponentes. Ok, para seguir continuando entonces con las preguntas, ¿no? Dicen, buenas tardes, señor Luis, ¿no? Lo felicito por los temas tratados. Mi pregunta sería, ¿qué organismos están encargados, más que todo, ¿no? del Estado, en Ujú. acción, dice, inmediata en casos como el mercurio, dice, puesto que la afectación va en Buena contra un pregunta. derecho fundamental a la vida? Ujú. Buena pregunta, ¿no? En temas ambientales está el tema, está el OEFA. En estos temas de salud, no sé si hay algún organismo específico del MINSA, ¿no? Muy buena pregunta sobre eso. Y claro, y en el Estado, ¿quién debería estar como órgano rector de la política de vía y diligencia? Está el Ministerio de Justicia, evidentemente. Ok, continuamos con las preguntas entonces. Dice, 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 en su opinión, Ujú. cómo puede, dice, la debida diligencia en derechos humanos ayudar a prevenir violaciones laborales, como las condiciones de trabajo inadecuadas o el trabajo infantil? Creo que lo has mencionado, de repente están Claro. pidiendo que ampliemos un poco Sí. más. Sí, mira, por ejemplo.
Las formas de trabajo infantil pueden pasar, por ejemplo, a través de la diligencia, realizando evaluaciones en temas ambientales, sociales y de gobernanza a tu cadena de suministro, ¿no? Generas un formulario de homologación por el cual todos tus proveedores tienen que responder algunos indicadores que tú has establecido, ¿no? Esa información tú la puedes recoger a través de evidencias que te envían, pero también a través de entrevistas directas con los proveedores. Y de esa manera tú vas teniendo, por ejemplo, un primer estado situacional de cómo están tus proveedores, cuáles son los principales avances. No sé, de repente te das cuenta que en tu cadena de suministro los temas de seguridad y salud ocupacional están muy bien gestionados, porque ya hay mucha madurez ahí. Pues, sin embargo, los temas relacionados a sistemas de gestión ambiental todavía les falta mucho, o derechos humanos, ¿no? Entonces, puedes hacer evaluaciones a proveedores, los mismos procesos de auditoría, ¿no? En la que seleccionas un grupo de proveedores y vas haciendo un proceso de auditoría, nuevamente un check, ¿no? Un check, oye, cumplimos con estos, eh, con estos criterios, check, check, si cumplimos, ¿no? Otras cosas que también realizan muchas empresas son las visitas inopinadas. Van a campo, claro, primero tienes que identificar quiénes son tus proveedores más críticos, ¿no? De repente por la región en la que operas, porque se trata de un proveedor local, porque se trata de un proveedor que opera en una región, no sé, pues en una región determinada, o porque se trata de un proveedor que te da un servicio, un insumo bien, bien específico. Entonces, tú seleccionas esos proveedores que lo puedes denominar críticos, realizas visitas inopinadas, ¿no? Ahora yo también entiendo que muchas empresas realizan verificaciones mensuales o bimensuales sobre los temas laborales de sus proveedores, ¿no? Les piden planillas para verificar que sean eh, la formalidad, los pagos a tiempo. Incluso también en las empresas grandes que tienen cadenas de suministro y proveedores, muchos proveedores, los propios canales de quejas y reclamos de las empresas grandes les sirven para los trabajadores del proveedor o para el proveedor del proveedor. Entonces, muchas veces, mira, ¿qué hago? Yo soy un proveedor de una empresa que se llama, no sé, pues, X Industria. ¿Ya? Yo trabajo en esa empresa X Industria. Somos proveedores de una gran empresa minera. Mi empleador, que es el dueño de X Industria, no me está pagando a tiempo, ¿no? No, no me está depositando los beneficios, bla, bla. Yo lo que hago, ¿sabes qué? Yo escalo mi denuncia. Yo voy directamente con el minero, con el de arriba, y le presento a él mi denuncia, y a través del canal de denuncia, la empresa minera le va a decir a su proveedor, oye, ¿qué está pasando aquí? Me ha llegado una denuncia sobre un caso presunto de incumplimiento de los pagos o de los beneficios. Entonces, ahí mismo el proveedor se pone las pilas porque sabe que dentro de sus contratos está justamente eso, cláusulas de cumplimiento de derechos y condiciones laborales. ¿Está bien? Entonces, como ven, hay diferentes mecanismos, ¿no? Hay los mecanismos de quejas y reclamos, hay las auditorías, las evaluaciones, las visitas, entre otros temas que te pueden ayudar. Hay también los mecanismos que yo he visto interesantemente implementados en empresas, los comités de proveedores, es decir, donde la empresa, de manera periódica, se reúne con representantes de proveedores para abordar problemáticas, consultas, quejas, cualquier tipo de tema. Se reúnen. Comité de proveedores. O sea, yo con mi empresa tengo un comité de proveedores. Y me reúno, oye, ¿qué pasó? Nos hemos enterado que, por ejemplo, usted, que es el proveedor de alimentación, ha tenido no sé, un lenguaje verbal soez o de carácter, no sé, pues intimidante con uno de nuestros trabajadores o por ahí con otro proveedor. Entonces, también sirven estos espacios para prevenir impactos o riesgos, ¿no? Y gracias. Antes de continuar, informarles nuevamente a nuestros asistentes que ya hemos también colgado el link de nuestra próxima conferencia de los viernes de derechos humanos, el cual abordará el tema de la vinculatoriedad de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ya en una conferencia anterior hablamos acerca de la opinión consultiva 2620, ¿no? Que hablaba también de esta temática, pero ahora se abordará de una manera mucho más extensa, más completa. Mencionarles también, ¿no? Que hemos colgado un link respecto al programa Amigos en tu Escuela, el cual es un programa que busca desarrollar distintas charlas en derechos y deberes a distintos estudiantes de educación básica. Si usted, ¿no? Espectador, es un director o docente o alguna representante de una institución educativa, ¿no? Y desea que reciban este tipo de charlas, puede escribirnos al link que hemos colgado. Mencionarles también que ya hemos colgado también el link del chat de WhatsApp, ¿no? Pueden ayudarnos compartiendo este link para que más personas puedan inscribirse. Ok, entonces vamos a continuar con las preguntas. La siguiente dice, eh, ¿cuáles son, dice, los mayores desafíos que enfrentan las empresas peruanas al implementar mecanismos de debida diligencia en derechos humanos y cómo podrían superarlos? Perfecto. ¿Cuáles son los principales desafíos? A ver, yo les puedo hablar desde dos planos, ¿ya? Les voy a hablar desde un plano un poco más de gestión, de management, ¿ya? Y desde un plano más de un análisis sociopolítico. Desde el plano de management, el principal problema al momento de gestionar los derechos humanos en las empresas es que cómo divides qué es derechos humanos y qué no es derechos humanos. ¿A qué me refiero? Quienes trabajan en empresas privadas, en empresas grandes, saben que en sus empresas ya hay un área de seguridad y salud ocupacional, ya hay un área de gestión medioambiental, ¿ya? Ya hay un área de compliance o de legal. ¿Qué temas ve el área de seguridad y salud ocupacional? Ve todos los temas relacionados a salud, seguridad ocupacional, salud ocupacional, entre otras. Esos son temas de derechos humanos, ciertamente. ¿No es cierto? O sea, ustedes coincidirán conmigo, son temas de derechos humanos. Entonces, cuando vamos nosotros a decirles, vamos a ver debida diligencia y decir, oye, pero yo ya veo, ya, lo que yo veo, seguridad y salud ocupacional, ¿es derechos humanos o no es? ¿Qué hago? Entonces, ¿tú me vas a liderar a mí o yo te voy a liderar a ti? Entonces, eso. Muchas empresas tienen fuertes estrategias de diversidad, equidad e inclusión desde las áreas de recursos humanos, ¿no? A través de políticas, procedimientos, canales, mecanismos, comités, etcétera. Entonces, esos son temas de derechos humanos. Nosotros que sabemos que estamos metidos en este ámbito son temas, pero no están bajo esa etiqueta de derechos humanos. Entonces, el principal reto está en que pareciera que los temas se superponen. Yo ya veo seguridad y salud ocupacional, yo ya veo diversidad, equidad e inclusión, entonces me metes un tema más y este tema está encima, está debajo, está al medio. O sea, ya tú que ves derechos humanos, pero yo que veo desde diversidad, equidad e inclusión, discriminación. ¿Quién se lleva discriminación? ¿Tú o yo? ¿No? O quién va a abordar ahora los temas de seguridad y salud? ¿Tú o yo? Porque tú eres derechos humanos, pero yo soy el jefe de SOMA, ¿no? De seguridad y salud. Entonces, hay muchos, yo creo que el tema, ya hay sistemas de gestión en las empresas que abordan asuntos de derechos humanos, pero no están bajo ese título, por lo cual ahí se crean muchas superposiciones, creo yo. Y mi otra lectura, que es un poco más política, social, es que evidentemente las empresas tienen un montón de retos al implementar sistemas de debida diligencia en contextos como el Perú, donde hay muy baja institucionalidad, es decir, no se cumplen las normas, hay mucha informalidad. Tú le exiges a un puñado de empresas que actúen bien, mientras que todo el resto está en negro, ¿no? Eso diría que son los principales retos. La baja institucionalidad, si uno observa también lo que está pasando en muchos contextos mineros, la conflictividad muchas veces es una ecuación bien interesante, ¿no? Porque está la población que demanda servicios, está el Estado por acá, que no llega, y al medio está la empresa. Entonces, muchas veces la población toma la empresa para amplificar esas demandas, para que lleguen al Estado. Entonces, tenemos ese reto, la baja institucionalidad. Por eso que también yo digo, oye, una ley en un país de bajo cumplimiento
cuál sería la finalidad, ¿no? Muchas gracias. Vamos ya a continuar. Nos quedan, creo, un par de preguntas más. También ya estamos llegando a la hora límite. Dice la siguiente pregunta, dice, en su experiencia, ¿cómo pueden las empresas equilibrar la protección de los derechos humanos con la maximización de sus beneficios económicos? Wow. Quien lo haga, créeme que se va a ganar un premio Nobel. ¿Ya? ¿Sabes por qué? Porque justamente eso es algo que nosotros buscamos demostrar. Ahorita, quienes estamos metidos en este ámbito de la debida diligencia en derechos humanos, parece muy algo del deber ser, ¿no? Porque te obliga la norma, ya, te obliga la norma, te mete miedo, entonces ya tengo que hacerlo. Por más de que no tenga un compromiso genuino, ¿no? Lo hago. Pero ya cuando hay otros incentivos, como el incentivo económico, cambia tu mirada. Por ejemplo, ¿ah? Un incentivo económico, acceso a mercados que pagan mejor, ¿no? Y si alguien comienza a medir esa correlación entre cómo, si yo implemento o si yo actúo bien, o sea, de manera responsable, voy generando más valor para mi empresa. ¿Por qué? Porque accedo a más mercados y que pagan mejor, por ejemplo, ¿no? Eh, sería un golazo, o sea, ese equilibrio sería muy bueno, o sea, porque evidentemente la debida diligencia es un costo, son costos de inversión. Tienes que capacitar a tu personal, tienes que contratar a asesores externos, tienes que poner recursos, tiempo, espacios para que tu sistema de derechos humanos funcione. Entonces, si eso se puede ir midiendo, si alguien comenzara a medirlo eso en términos financieros, o sea, si alguien transforma eso, como hacen las empresas de segura que a todo le ponen costo, si el tema de derechos humanos en las empresas le pones un costo, pucha, ese pata se gana el Nobel y las empresas van a ver que realmente hay un impacto material, ¿no? Hay un impacto financiero en su gestión en derechos humanos. Pero sí, por ahí va ese equilibrio, pero todavía nadie lo está midiendo. O sea, todavía estamos en una etapa de ir llenando la piscina en base a lo declarativo, al deber ser, ¿no? A lo que debería suceder. Muchas gracias, ya estamos por terminar. Tenemos una pregunta más, dice, ¿cree usted que debido a la gran población migrante existente actualmente en el Perú, se debería incentivar un plan de educación a las empresas privadas en materia de contratación de extranjeros con el fin de que también puedan ser partícipes del derecho al trabajo y de igual modo a no ser víctimas de vulneración de sus derechos laborales? Estas empresas, dice, deberían crear un sistema de gestión aplicado a este tipo de contratación. Ujú, claro. No, mira, el tema de las contrataciones es un tema bien delicado en las debidas diligencias, ¿no? Y las empresas pueden tener, por ejemplo, normas de contratación, políticas de contratación, procedimientos de contratación que rechazan cualquier forma de discriminación, ya sea por tu origen étnico, por tu nacionalidad, pero finalmente lo que se tiene que trabajar es al mismo evaluador, es decir, mucho está a nivel de, ¿cómo se dice? A nivel de la misma persona que toma la decisión, ¿no? Entonces, en mi experiencia, muchas empresas, o sea, estoy hablando cuando hablo de muchas empresas, ahí sí tengo que ser, hablo de empresas grandes, ¿no? Cuentan con políticas para evitar cualquier forma de discriminación. ¿Está bien? Pero objetivamente, ellos te dicen, además, no sé cómo le llaman, a las personas que contratan, que entrevistan, dicen, en ellos está mucha de la discreción, ¿no? Porque son finalmente ellos los que te pueden evaluar todo eso. Igual, o sea, si queremos trabajar en una mayor apertura en la población migrante, pues trabajemos a nivel también de estas percepciones que están en las personas de recursos humanos, ¿no? Para que puedan, no sé, pues algunos mitos relacionados con cómo podrían ser o cómo son en el trabajo las personas migrantes, ¿no? Entonces hay que trabajar también a nivel cultural, creo yo, para el tema
de la contratación de población migrante, ¿no? Ok, hemos llegado al final de esta presentación. Agradecer al señor Luis Gustavo González Salazar por su brillante presentación. Queremos también agradecer finalmente, ¿no?, a las más de 550 personas que han estado conectadas por esta hora y media de la conferencia. Mencionarles a nuestros participantes, ¿no?, que nos vienen preguntando respecto a la presentación de nuestro ponente, ¿no?, que nuestro ponente nos enviará la presentación PPT, y si usted las desea, puede sumarse a nuestro grupo de WhatsApp de los Viernes de Derechos Humanos, donde compartiremos en breve esta presentación. Bueno, finalmente agradecer en nombre también de nuestra directora general del Centro de Estudios, la doctora Lorenza Sarria García, ¿no?, quien agradece por su tiempo, por estar viernes a viernes acompañándonos. Y bueno, mencionarles también que, ¿no?, siempre estamos dispuestos a poder compartir, ¿no?, toda la información posible sobre distintos temas que sean de interés, ¿no? Nos disculpamos si en algún caso no hemos podido trasladar sus preguntas por un tema de tiempo. Sin embargo, ¿no?, los seguimos invitando a que puedan seguir participando en nuestro Viernes de Derechos Humanos, donde la próxima semana tendremos la conferencia titulada La vinculatoriedad de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Luis Mesones Almanza y quiero agradecer nuevamente su participación. Conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti, Luis, gracias al Ministerio de Justicia y espero que también a todos los que nos han escuchado les haya parecido interesante esta exposición. Muchas gracias. Seguramente que sí. Muchas gracias, estás invitado cuando desees. Muy Gracias. buenas tardes con todos y todas. Chao, hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Chao.